Póngase de pie, por favor, en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15. Me confirma con un amén cuando ya lo tenga, por favor. Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo que sigue: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Repita conmigo: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Repita conmigo: llamado. Amén. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Repita conmigo: herencia en los santos. Hasta ahí. Las palabras que les dije que repitieran son palabras muy importantes para esta tarde. Amén. Son palabras que debemos de entender. Les dije que repitieran tres palabras. Primero, espíritu de sabiduría y de revelación. Creo que está en el versículo 17. Ahí encontramos la primera frase: espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es algo muy importante que tú y yo debemos de tener. Amén. Es fundamental en la vida cristiana. Es indispensable que tú y yo tengamos espíritu de sabiduría y de revelación. Segundo, es muy importante, versículo 18, que nosotros entendamos que hay un llamado de por medio. Tú y yo somos cristianos y estamos hoy en esta tarde porque hay un llamado de por medio. Amén. No estamos aquí de oquis. No estamos aquí perdiendo el tiempo. Amén. Estamos aquí porque hay un llamado de por medio. Hay algo divino, hay un propósito eterno de por medio. Amén. Es más, tú naciste a causa de un llamado divino. No naciste por accidente. No naciste por casualidad. El medio por el cual tú hayas nacido, eso es irrelevante. Al final de cuentas, Dios quiso que tú nacieras. Tu papá o tu mamá solamente fueron un instrumento. Amén. Pero por encima de la manera en la cual tú hayas nacido, estaba la voluntad de Dios de que tú nacieras. Y por eso estás con vida. Y por eso estamos aquí. Además, otra palabra clave y fundamental que debemos de entender es que hay una herencia. Amén. De por medio. Hay una herencia. Cuando estamos hablando de herencia, estamos hablando de algo grande. Porque no es la herencia de Peña Nieto, no es la herencia de Barack Obama, es la herencia de Dios, que tiene reservada Dios, que tiene preparada Dios. ¿Para quiénes? Para sus hijos, los que han entendido el llamado, los que han obedecido al llamado y los que se mantienen en el llamado. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa hora de la tarde, yo te ruego, danos entendimiento, danos sabiduría, abre nuestro entendimiento
Espíritu de gracia, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, ven, toma nuestra vida, toma nuestro intelecto, toma nuestro espíritu. Pon esta palabra, Señor, ilumínanos, por favor, rompe por un momento, altera un momento el velo de la carne, Señor, interrumpe, Dios mío, la mentalidad carnal, la mentalidad humana, la mentalidad terrenal, Señor, interrumpe y pone esta palabra en lo más profundo de nuestro espíritu. Concédeme la gracia de hablar con denuedo, con autoridad. Unge mi garganta, Señor, unge mis neuronas, toca mi intelecto, toca mis neuronas, toca mi entendimiento, Señor, usa mi mente, mi boca, mi corazón, y que esta palabra pueda ser impuesta, pueda ser implantada, Señor, en el corazón de cada uno de ellos, que podamos ser benditos por tu palabra. Bendícenos con tu palabra, límpianos con tu palabra, tócanos en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, todo sueño, todo cansancio. Vengo reprendiendo y atando a los demonios y los echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, tú estás a cargo de esta iglesia, tú estás a cargo de esta reunión, tú eres el importante, tú eres el dueño de esta iglesia. En el nombre de Jesús, háblenos, Espíritu Santo. Amén. Siéntese, por favor. Desde el momento, hermanos, que empecé a hablar, yo estuve hablando de tres cosas importantes. Primero, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. 2, llamado. Y 3, herencia. Son palabras claves que hoy vamos a estar analizando. Hoy vamos a titular este mensaje: la viviendo bajo la revelación de la palabra. Repita conmigo: viviendo bajo la revelación de la palabra. Cuán importante, hermanos, es vivir bajo la revelación de la palabra. Te aseguro que si tú aprendes a vivir bajo la revelación de la palabra de Dios, no habrá tropiezo en tu vida, no habrá fracaso, no habrá ruina, porque hay una promesa aquí que dice que la senda del justo, el camino del justo, la vida del justo va en aumento cada día. Dice que es como la luz de la aurora que va en aumento. Dios ha prometido llevar, conducir en esta vida a todos aquellos que viven de acuerdo a su revelación. Dios ha prometido llevarlos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Además, Él ha prometido a todos aquellos que viven de acuerdo a su revelación, Él ha prometido ponerlos como cabeza y no por cola, sino siempre arriba y no abajo. ¡Qué bendición! Ahora, para tener una vida de excelencia, ¿cuántos quieren tener una vida de excelencia? Yo quiero tener una vida de excelencia siempre, hermanos. El anhelo de mi corazón es ser un hombre excelente, un padre excelente, un esposo excelente, un maestro de la palabra excelente, un predicador excelente. Amén. Si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. Tenemos que anhelar la excelencia. Ahora, para tener una vida de excelencia, lo único que necesitamos principalmente es vivir bajo la revelación de la palabra. Le voy a dar un ejemplo. Un avión, para que pueda tener un vuelo excelente y de calidad, ¿qué necesita el avión? El operador, el capitán de vuelo. ¿Qué necesita ese hombre que va conduciendo el avión para tener un viaje, un vuelo de excelencia y de calidad? ¿Qué necesita? Número 1, apegarse a las instrucciones del radar. Amén. Ellos trazan puntos, señalamientos de destinos en el mapa, en el radar, de una ciudad a otra ciudad a donde van a realizar el vuelo. Y ellos tienen que apegarse fielmente, dejarse guiar por el radar y de los controladores aéreos que están aquí en
el centro de mando. Amén. Entonces, apegándose a las instrucciones en el centro de mando, hermanos, el que va volando allá arriba, el que va manejando el avión, mientras se apegue a las instrucciones de vuelo, tendrá un viaje, un vuelo de excelencia y de calidad. Lo mismo sucede, hermanos, en nosotros los cristianos. Si nosotros los cristianos queremos vivir, queremos experimentar una vida de excelencia, una vida de calidad, necesitamos apegarnos a eso, a la revelación de la palabra de Dios. Voy a mencionar algunos pensamientos en relación a este tema. Todas aquellas personas, escucha por favor, te quiero compartir este pensamiento. Todas aquellas personas que viven de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios gozan de una vida mucho superior en comparación de aquellos que ignoran y pasan por alto la palabra de Dios. Voy a volver a repetir. Todas aquellas personas que viven de acuerdo a la revelación de la palabra tienen el privilegio de gozar una vida mucho más de calidad, mucho más superior, más profunda, más alta, hermanos, muy superior en comparación a aquellas personas que ignoran y que no obedecen y que pasan por alto la palabra de Dios. Y como muestra un ejemplo, examina tu propia vida. ¿Cómo era antes tu vida cuando tú vivías en contra de la palabra de Dios? Cuando tú vivías en desobediencia a los mandamientos de Dios. Cuando tú llevabas una vida, hermanos, desordenada, ajena, distanciada a lo que está establecido aquí. ¿Cómo era tu estilo de vida? Ahora examina ahora que tú estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Verdad que hubo un cambio radical? ¿O no hubo un cambio, hermanos? Solamente 2 o 3 personas han cambiado. Las demás todavía siguen igual, creo. Amén. A mí me cambió la palabra desde que yo dispuse mi corazón a vivir de acuerdo a lo que está aquí. Hermano, mi vida cambió. Cambió mi vocabulario, cambiaron las actitudes, cambió mi manera de vestir, cambió hasta mi manera de caminar, cambiaron muchas cosas en mí cuando yo enfoqué mi vida, alineé mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, yo les dije hace rato en la mañana, este libro tiene todo el potencial para cambiar tu vida, para transformar totalmente tu vida, para renovar tus pensamientos. Este libro tiene todo el potencial para llenarte de gloria, para hacer de ti una persona de excelencia, para hacer de ti una persona de bendición, una persona totalmente transformada. Este bendito libro me ha cambiado. Si alguien este bendito libro lo ha cambiado, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Nos ha cambiado. Lo que Alcohólicos Anónimos no pudo hacer en algunas personas, este libro lo logró. Amén. La Biblia tiene todo el potencial para cambiar nuestra vida. Por eso es importante vivir de acuerdo a la revelación de Dios. Amén. La manera más sabia de prosperar en la vida y tener una familia llena de bendición es vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido aquí. Esa es la manera más acertada, hermano, para prosperar en la vida. ¿Cuántos quieren prosperar? Entonces, trata de vivir de acuerdo a lo que está escrito. Esfuérzate por vivir de acuerdo a lo que está escrito aquí. Es la manera más sabia.
La acción más importante de nuestra vida que podemos hacer es actuar en base a la revelación de la palabra. Es lo más sabio, lo más sensato, la acción más importante, más poderosa, más sobresaliente, hermanos, que tú puedes hacer en esta tierra es actuar en base a la palabra. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Si tan solo tú empiezas a actuar en base a lo que está revelado aquí, hermanos, tendrás un futuro lleno de bendición, lleno de prosperidad, y no solamente en relación a esta tierra, sino que tendrás una eternidad de gloria con Dios. Porque el poder que emana de este libro trasciende a la eternidad. No solamente te beneficia en la vida terrena, sino que te beneficia en la vida eterna. Amén. He ahí el poder de la palabra de Dios, el poder que tiene la Biblia. Vivir de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios producirá en nosotros una vida de éxito, paz y prosperidad a toda la familia. Amén. Ahora vamos a ver otro aspecto en relación al texto que leímos. El apóstol Pablo tenía una preocupación muy grande en su corazón. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo muchos hijos espirituales. Por medio del ministerio del apóstol Pablo se convirtieron muchas personas. Muchas personas conocieron a Jesucristo, se convirtieron al evangelio por medio de su persona. Y él tenía una preocupación muy grande. ¿Saben cuál era la preocupación que tenía el apóstol Pablo? Versículo 17, por favor. Esta era la preocupación más grande que tenía él en su corazón. Y él constantemente oraba a Dios. Y cada vez que él oraba a Dios, se acordaba de todos aquellos a quienes él les había predicado y que se habían convertido. Ahora, antes de entrar a eso, el apóstol Pablo, ¿qué cosa le pedía a Dios? Que le diera a los cristianos espíritu de sabiduría y de revelación. Cada vez que el apóstol Pablo oraba por los cristianos, y específicamente yo creo que él le pedía mucho a Dios, oraba mucho a Dios por la vida de los cristianos que estaban en la iglesia de Éfeso. Porque la carta, el mensaje, ¿a quién fue dirigido? A los cristianos que estaban en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy floreciente en el imperio de Roma, y había una iglesia ahí. ¿Y saben quién era el pastor de Éfeso? Era Timoteo. Timoteo era el que estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. Y Timoteo era muy joven en el ministerio, no tenía mucha experiencia. Y el apóstol Pablo esto le traía una preocupación mucho mayor. En el versículo 16, por favor, dice que el apóstol Pablo oraba constantemente, oraba fervientemente, oraba por los cristianos que estaban en Éfeso. Siempre oraba por ellos, siempre se acordaba. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Fíjese, en sus oraciones el apóstol Pablo le daba gracias a Dios por todos los cristianos, por todas las personas que habían abierto su corazón al evangelio en la ciudad de Éfeso. Y además dice que se acordaba de ellos en sus oraciones. Y lo que pedía, la petición más grande que presentaba delante de Dios por los cristianos que estaban en Éfeso, está en el 17. Espíritu de sabiduría y de revelación. Y yo creo que los cristianos, hermanos, lo que más necesitamos es tener espíritu de sabiduría y de revelación. Lo que más le hace falta a la iglesia hoy en día es tener el espíritu de sabiduría y de revelación. Lo que necesitamos, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, y
quiera Dios que en esta hora se despierte en ti el anhelo y la necesidad, y a partir de ya tú le empieces a decir a Dios: Dios, dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de revelación. Señor, dame sabiduría, dame revelación, pon en mí sabiduría y de revelación, en que yo pueda conocerte de verdad. Mire cuán importante es tener sabiduría y de revelación, hermanos. Qué precioso es cuando uno empieza a entrar en esas aguas profundas, en esa dimensión de la sabiduría, de espiritismo, de hechicería. No, hay mucha gente que se enfoca en todas esas cosas, hermanos. Hay un conocimiento mucho más alto. Yo no entiendo qué placer encuentran aquellas personas en andar, el querer conocer al diablo por medio del espiritismo, la hechicería. Un ser tan horrible, horripilante, asqueroso. Yo no entiendo por qué mucha gente se afana, tiene la curiosidad de estar conociendo a ese maldito. Amén. Estoy hablando de Satanás. El Señor lo reprenda. Nosotros los cristianos tenemos que tener el anhelo, el deseo de tener espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En quién? En conocerle a Él. Amén. Todos los cristianos necesitamos tener esto. El apóstol Pablo oraba y le decía: Dios, a mis hermanos que están en Éfeso, dales espíritu de sabiduría. A mis hermanos que están allá en Éfeso, dales espíritu de revelación. Que te conozcan, Señor. La única manera en la cual tú y yo podemos crecer en el conocimiento de Cristo es a través del espíritu de sabiduría y de revelación. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias y que no conocen verdaderamente a Cristo. Hay muchas personas que están dentro de nuestras congregaciones y que no conocen de verdad a Cristo. No conocen a Dios. Pudiera ser que aquí entre nosotros existan personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero que todavía no conocen a Dios. Por eso su vida no cambia. Por eso siguen siendo los mismos. Por eso siguen pensando lo mismo. Siguen actuando de la misma manera como el mundo. Yo te aseguro que cuando tú conozcas a Dios de verdad, tu vida será transformada. Tu vida será transformada poderosamente y dejarás de ser el mismo. Amén. Todos los hombres que tuvieron una experiencia con Dios fuerte, genuina, fueron transformados de una manera sorprendente. Tenemos a Pablo, a Saulo. ¿Qué pasó cuando él conoció a Jesucristo de verdad? Hasta el nombre se le cambió. Hasta su nombre se cambió. Y muchas personas fueron transformadas poderosamente. Ahora, ¿qué significa vivir bajo la revelación de la palabra? Porque eso es lo que hoy queremos tocar. Viviendo bajo la revelación de la palabra. Vivir bajo la revelación de la palabra significa que tu vida, mi vida, esté perfectamente alineada a la voluntad de Dios. Ahora, examina tu voluntad humana. Lo que tú quieres hacer, ¿está de acuerdo a los deseos de Dios? Yo quiero que te examines en esta tarde. Lo que tú estás haciendo, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estará tu voluntad alineada a la voluntad de Dios? O quizás nos ande pasando como los carros viejos, cuando andan todos desalineados, que no les puedes soltar tantito el volante porque se te va para un lado. Así muchos cristianos, que no los puede descuidar tantito uno espiritualmente, que no se puede ausentar tantito uno, el pastor de la iglesia, porque son como el carro viejo, agarran para otro lado. No los puede dejar uno de visitar tantito porque agarran como el carro viejo para otro lado. Aleluya. Así muchos cristianos, hermanos, que todavía la voluntad
Oh, mi hermano, cuán importante es que tu voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. Deja que el Espíritu Santo alinee tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Viviendo bajo la revelación de la palabra. Cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a la revelación de la palabra, hermano, te aseguro que tu voluntad estará perfectamente alineada a la voluntad divina, y no habrá necesidad que el pastor ande detrás de ti puchándote. No habrá necesidad que el hombre te ande rogando. No habrá necesidad que el hombre te ande exhortando, regañando. Hermano, tú de manera voluntaria, de manera natural, por instinto, caminarás bajo la perfecta voluntad de Dios. No habrá necesidad que el pastor ande con la vara dándote de vara para que tú camines en la voluntad de Dios. Necesitamos vivir de acuerdo a la revelación de la palabra. Cuando empezamos a vivir de acuerdo a la revelación de la palabra, nuestra voluntad poco a poco se va a ir alineando. Amén. Y qué maravilloso es, hermanos, cuando nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios, a la par, perfectamente. Preocúpate que tu voluntad esté siempre. Otro término que yo pudiera usar en esta tarde es que tu voluntad esté en sincronía con la voluntad de Dios. Pon en tu pensamiento la imagen de una máquina que trabaja con engranes. Para que esa maquinaria pueda funcionar, los engranes deben de estar completamente sincronizados. Para que tu vida pueda funcionar correctamente, tu voluntad humana tiene que estar sincronizada a la voluntad divina. Te aseguro que si tu voluntad no está alineada y no está sincronizada a la voluntad de Dios, nada va a funcionar en ti. Amén. Nada te va a funcionar. Pero cuando tú alineas tu voluntad a la voluntad de Dios, las cosas van a caer por su propio peso, y con poco esfuerzo podrás tener aquello que tú deseas, sin necesidad de afanarte tanto, sin necesidad de matarte tanto, sin necesidad de acabarte tanto, sin necesidad de desgastarte tanto, hermanos, porque estarás completamente en sintonía con Dios, en la misma frecuencia, en el mismo canal. Nosotros los cristianos que tenemos que estar en sintonía con el cielo. Que tu voluntad, cerciórate, esfuérzate, trabaja en tu voluntad, que tu voluntad esté en sintonía con Dios, hermanos. Entonces gozarás de una vida de excelencia, una vida de calidad. Queremos gozar de la vida. Alinea tu voluntad a la voluntad de Dios. Camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces habrá paz en tu familia, habrá felicidad en tu casa, habrá bendición en tu hogar, cuando tu vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nuestra vida, hermano, dependa de la voluntad de Dios. Que nuestra vida dependa de las instrucciones, de los consejos que Dios ha revelado aquí en su palabra. Que tu vida esté de acuerdo a los propósitos del cielo. Y te voy a decir otro pensamiento: que la voluntad de Dios, preocúpate, que la voluntad de Dios sea el punto de partida en tu vida y el punto final de toda tu existencia. No sé si alguien lo tomó. Haz que la voluntad de Dios sea el punto de partida y el punto final. Entonces, hermanos, viviremos tranquilos, viviremos seguros, viviremos bendecidos. ¿Y qué? Ahí está la clave, hermanos. Que la voluntad de Dios sea el punto de partida y el punto de final. No te pierdas en el camino.
Mire que Dios le dijo a Josué: no te salgas ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabe qué es lo que Dios le estaba diciendo a Josué? Josué, que tu voluntad esté alineada a mi voluntad. Entonces harás prosperar todo tu camino, y todo lo que hagas prosperará. Hoy queremos prosperar, pero queremos prosperar a nuestra manera, y no va a resultar, no resulta, hermanos. Vivir bajo la revelación de la palabra, uno de los beneficios grandes de vivir de acuerdo a la revelación de la palabra, está aquí en el versículo 17. Vivir de acuerdo a la revelación de la palabra nos llevará ¿a qué? Ahí está. A un conocimiento real de la persona de Cristo. Muchas personas no conocen a Cristo de verdad, porque no viven de acuerdo a esto. Cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a esto, hermano, esto te llevará a un conocimiento pleno de quién es Cristo. Amén. Entonces, hasta el término cristiano cobrará sentido en tu vida. Hay muchos creyentes que se avergüenzan de ser cristianos, y la mayoría de ellos se avergüenzan porque todavía no tienen la revelación de quién es Cristo y qué significa ser cristiano. Amén. Cuando vivimos bajo la revelación de la palabra de Dios, ¿saben qué pasa? ¿Qué sucede en nosotros? La persona de Cristo empieza a formarse en nosotros. Vamos a mirar Gálatas 4:19, por favor. Este era otra de las oraciones del apóstol Pablo. Primero oraba: Señor, dale revelación, que te conozcan, dale sabiduría, que te conozcan. Los cristianos de Éfeso, muchos no conocían a Cristo de verdad. Eran creyentes, pero no conocían a Cristo. Por eso el apóstol Pablo oraba: que te conozcan, dales espíritu de revelación, dales espíritu de sabiduría, para que te conozcan. ¿Con qué propósito? Para que Cristo fuera formado en ellos. Cuando tú, por medio de la revelación de la palabra, cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a la revelación de la palabra, cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a la sabiduría de la palabra, es hasta ese momento cuando Cristo empieza a formarse en tu persona. Hay cristianos que tienen 20 años en el Evangelio, pero como no viven de acuerdo a la revelación de la palabra, viven de acuerdo a costumbres, viven de acuerdo a tradiciones, viven de acuerdo a la mentalidad del mundo, de acuerdo a la filosofía del mundo, nunca Cristo ha empezado a formarse en ellos. Pero cuando aquel creyente empieza a vivir de acuerdo a la sabiduría de la palabra, empieza a vivir de acuerdo a la revelación de la palabra, no por tradiciones, no por costumbre, sino de acuerdo a lo que está escrito, en ese momento, hermanos, en lo espiritual, algo comienza a formarse. Algo empieza a suceder internamente en tu persona espiritual, en la dimensión espiritual de tu ser, en la profundidad de tu espíritu. Cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo escrito, de acuerdo a lo establecido, espiritualmente Cristo empieza a formarse en tu persona. Pero cuando tú vives de acuerdo a las tradiciones, cuando tú vives de acuerdo a las costumbres, así puedes tener 30 años en el Evangelio y Cristo nunca será formado en ti. Amén. La meta no es hacer años en el Evangelio. La meta no es envejecerme dentro de la iglesia. La meta no es acumular muchos textos de la Biblia en mi mente. La meta no es saber muchas canciones de memoria.
siempre estés calentando la silla. La meta es que Cristo se forme en ti. Esa tiene que ser la meta en tu persona. Busca que todos los días de tu vida, mientras tú estés aquí en la tierra viviendo como cristiano, diariamente, cada segundo de tu vida, cada minuto de tu vida, cada hora de tu vida, cada día, cada semana, cada mes, cada año de tu vida, Cristo se vaya formando en ti. Amén. Tiene que formarse. ¿Cómo lograré que Cristo se vaya formando en mí? Viviendo de acuerdo a la revelación de la palabra. Cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a la revelación de la palabra, hermano, el proceso se acelera más. Por eso hay creyentes que tienen 5 años y tienen una mente más espiritual que aquellos que tienen 15 años. Hay creyentes que tienen 3 años y tienen actitudes más espirituales que aquellos que tienen 10 años en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que aquel cristiano recién convertido empieza a vivir de acuerdo a la palabra. Deja las costumbres, deja las tradiciones, hace un lado su mentalidad humana, su mentalidad carnal, su mentalidad mundana, y empieza a vivir de acuerdo a la palabra. Amén. Y todo aquel que empieza a vivir de acuerdo a la palabra, hablar como la Biblia dice que tenemos que hablar, pensar como la Biblia dice que tenemos que pensar, actuar como la Biblia dice que tenemos que actuar, y muchas cosas más, incluyendo la apariencia. Todo, hacer todo como dice la palabra. Hermano, el proceso es más rápido. Pero aquel que resiste, porque mire, te voy a decir algo más. Para que tú puedas vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sabe cuál es el precio que tenemos que pagar? ¿Cuál será el precio que tenemos que pagar para vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Mira, vivir de acuerdo a la palabra de Dios es vivir de acuerdo a su voluntad. Yo quiero que lo repita conmigo. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora hay una pregunta. ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar para vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuál será el precio? Rendir mi voluntad. No hacer lo que yo quiero hacer. ¿Estamos entendiendo? Hacer un lado lo que yo creo, hacer un lado lo que yo pienso. Ahora no es lo que yo creo, ahora es lo que dice que está aquí. Ahora no es lo que yo entiendo, sino lo que está escrito aquí. El precio es muy alto, porque tienes que rendir tu voluntad y someter tu voluntad a los deseos de Dios, a los anhelos de Dios, a los mandatos de Dios, a los decretos de Dios, a la voluntad de Dios. Es un precio muy alto, pero cuando tú rindes tu voluntad, entonces tu voluntad se subordina a la voluntad de Dios, y es el Espíritu Santo quien empieza a guiarte por senda de justicia, por amor a su nombre. Y además de eso, la persona de Cristo empieza a formarse en ti. Amén. ¿Qué tengo que hacer para que Cristo se forme en mí? Rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a la palabra. El apóstol Pablo decía: hasta que Cristo se forme en ellos. Y cuando Cristo se empieza a formar en nosotros, hay algo más glorioso. Cuando Cristo empieza a formarse en nosotros, el primer paso es vivir de acuerdo a esto. Cuando Cristo empieza a formarse en nosotros, ¿sabe qué sucede? Nuestro carácter se va transformando. Empezamos
a experimentar el carácter de Cristo. Amén. Nuestro carácter se va perfeccionando. Ahora es el carácter de Cristo. Empezamos a manifestar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo empieza a vislumbrarse en nosotros. Ahora piensa, medita por favor, en una familia donde todos son cristianos y todos empiezan a vivir de acuerdo a la persona de Cristo, y de repente todos empiezan a pensar como Cristo, todos empiezan a actuar como Cristo, a tener actitudes como Cristo, a comportarse como Cristo, a ser más humildes, a ser más generosos, a ser más pacientes. Esto es lo que hace el carácter de Cristo en nosotros. Nos convertirá en personas más finas, nos convertirá en personas más educadas, nos convertirá en personas con un carácter más dulce, nos convertirá en personas más excelentes, nos convertirá en personas más refinadas. Mira que qué glorioso es cuando el carácter de Cristo empieza a formarse en una persona. Le cambia el vocabulario. Si antes era un lépero, un grosero, un majadero, cuando Cristo entra y empieza a formarse, se van a ir las malas razones, se van a ir las malas palabras, se van a ir las groserías. Su vocabulario va a ser transformado y por ende su persona va a adquirir un peso más de gloria, un peso más de excelencia. Amén. Qué bonito es, hermanos, cuando permitimos que Cristo se vaya formando en nosotros. Hay cristianos que cuando se enojan todavía insultan, todavía se les salen palabras groseras, leperadas, groserías. ¿Y saben qué es lo que están reflejando? Que todavía Cristo no ha alcanzado esa área de su carácter. Pero aquel cristiano, hermanos, que en el mundo antiguo estaba impuesto a insultar, a maldecir, y deja que la persona de Cristo se vaya formando, ya no se va a sentir a gusto, ya no va a tener la libertad de decir una majadería, se va a sentir mal, se va a sentir a disgusto cuando de repente por algún momento se le salga una palabra indebida. Qué bonito es, hermanos, cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a esto. Número uno, Cristo empieza a formarse, y cuando Cristo empieza a formarse, nuestro carácter empieza a ser transformado. ¿Cómo medir el grado de formación de Cristo en mi persona? Examina tu manera de tu carácter. Tu carácter reflejará la magnitud o la intensidad de la formación de Cristo en tu persona. Hay algo más, pero todo empieza cuando empezamos a vivir de acuerdo a la palabra. Aparte de que nuestro carácter se va transformando, nuestro carácter, la mente de Cristo se va formando en nosotros. Vamos a mirar 1 Corintios 2:16. Miren lo que dice. Y esto es algo muy fuerte, hermanos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora miren lo que dice la palabra. Mas nosotros tenemos la mente. Ahora la pregunta es, varones, ¿verdaderamente pensamos como Cristo? El hermano Lucas dice, falta mucho todavía. ¿Y por qué nos falta mucho? ¿Saben cuál es el problema? Porque estamos resistiendo nuestra voluntad. Todavía queremos
hacer nuestra voluntad. La Biblia dice, esto es blanco. Y dice, no, a mí me parece que es gris. Y Dios dice, no, es blanco. Amén. Sí, la Biblia dice, no tienes que hacerlo. Y nosotros decimos, no pasa nada. Hermanas, la Biblia dice que ustedes deben de tener la mente de Cristo. La pregunta es, ¿piensan como Cristo? La Biblia dice que yo tengo que tener la mente de Cristo. Y la verdad muchas veces no pienso como Cristo. Es más, la mayoría de todas las veces no pensamos como Cristo. Porque cuando Cristo lo ofendían, ¿qué pensaba él? Ante un agravio, ¿cuál era el pensamiento que le venía a su mente? Dice la Biblia que lo tenían crucificado, se estaban burlando, le metieron una espada en el costado, pidió agua y le dieron hiel con amargura, lo desnudaron, lo golpearon, lo abofetearon. ¿Y saben qué estaba pensando Cristo? Mientras lo estaban golpeando, ¿saben? Mientras lo estaban agrediendo, ¿saben cuáles eran los pensamientos que Cristo tenía aquí? Padre, perdónanos. Pero tú y yo, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos ofende, ¿saben qué es lo que pensamos? ¿Quieren que les diga qué es lo que pensamos? Me las van a pagar. Me las van a pagar. Y andamos buscando la manera, me las tienen que pagar. Y por el momento dejamos de hablarle. No lo saludamos. Y somos cristianos, pero no pensamos como Cristo. Así que hace falta mucho trabajo que hacer. Y no porque Dios sea lento, sino porque nosotros impedimos, detenemos, paralizamos, neutralizamos la obra que Él quiere hacer desde el principio. La meta de Dios es que tú y yo seamos como Cristo. El anhelo de Dios es que tú seas como Cristo. ¿Sabes cuál es la meta de Dios? Que cada vez que tú hables como Cristo. La meta de Dios es que cada vez que yo piense, sea como Cristo. Que cada vez que yo actúe como Cristo. Que todas las decisiones que yo tome, las tome así como Cristo las tomaría. Amén. Así que aquí hay un reto muy fuerte para nosotros. Amén. ¿Cuál es la meta? La meta es que cada día vayamos pensando como Cristo. La meta es que nuestros pensamientos se vayan igualando a los pensamientos de Cristo. Esa es la meta. La palabra de Dios tiene todo el potencial de transformarlo en nosotros la mente de Cristo, de producir. La palabra de Dios hará que tengamos la mente de Cristo. Imagínate en una familia cristiana, el padre con la mente de Cristo, la esposa con la mente de Cristo, los niños con la mente de Cristo. Digo, si toda la familia es cristiana. Imagínense qué bendición, hermanos. Qué armonía, qué dulzura de vida, qué bendición de familia, qué bendición de hogar, qué familia más gloriosa. El hombre y la mujer en común acuerdo en sus pensamientos, todas las decisiones en armonía, en común acuerdo. El pensamiento del hombre, el pensamiento de la mujer en sincronía. El pensamiento de los hijos y los pensamientos de los padres en sincronía. Y todos los pensamientos en sincronía con la mente de Cristo. Qué bonito, hermanos. El primer paso, nunca se te olvide, es empezar a vivir de acuerdo a la palabra. ¿Sabe qué significa ser cristiano?
Algo, estoy pasando algo. Mire, cuando la mente de Cristo se va formando en nosotros, aquí, la mente de Cristo, esa es la meta. Entonces, solo hasta entonces tendremos esta capacidad. Filipenses 4:8. Vuelvo a repetir. Solo cuando la mente de Cristo empieza a formarse en nosotros, tendremos esta capacidad. Que no todos los cristianos tienen esta capacidad, porque la mayoría de los pensamientos de los cristianos es en el mundo, en la carne, en las fiestas, diversiones, entretenimientos, y lo menos que piensan es lo espiritual. El creyente que en la vida de aquel creyente donde la mente de Cristo ya empezó a formarse, tiene la capacidad de pensar en esto. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo podemos tener esta clase de pensamiento? Solamente con la mente de Cristo. Solamente teniendo la mente de Cristo, yo podré pensar en todo lo que es verdad, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Hay muchos creyentes pensando que están solos. Hay muchos creyentes deprimidos. Hay muchos creyentes confundidos. No tienen la mente de Cristo. Hay muchos creyentes sintiéndose que no valen nada, pensando que no valen nada. Hay muchos creyentes pensando que Dios ya no los escucha. ¿Será que el Señor Jesucristo, cuando anduvo en persona, en algún momento dado pensó que el Padre no lo escuchaba? Ahora quizá alguno me conteste y diga: sí, cuando estaba en la cruz. Pero no era cualquier cosa cuando estaba en la cruz. ¿Tienes idea de lo que Él estaba cargando cuando estaba sobre la cruz? Que en un momento salió a flote su debilidad, su humanidad, y dijo: Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate estar cargando todos los pecados del mundo, todas las dolencias del mundo, todas las enfermedades del mundo, todas las maldiciones del mundo. Era mucho peso para Él en forma humana. Pero de ahí en fuera, hermano, Él siempre estaba en comunión con el Padre. La única manera de vencer todos esos malos pensamientos que vienen aquí, hermanos, es dejar que el Espíritu Santo vaya formando la mente de Cristo. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Te voy a decir lo que significa ser cristiano, y nunca asumas, te voy a pedir un favor, nunca asumas ser cristiano si no vives como tal. Ser cristiano significa ser como Cristo. Eso significa ser cristiano. Ser como Cristo, vivir como Cristo, tener el carácter de Cristo, tener la mente de Cristo. Todos los que estamos aquí necesitamos entender esto. Ser cristiano no es ser cualquier cosa, Cuando aquellos creyentes empezaron a creer en Cristo, la vida de aquellos creyentes era tan inconfundible, hermanos. El testimonio, la manera de hablar, la manera de pensar, las actitudes de aquellos creyentes, hermanos, eran tan, pero tan igual a la vida, a la persona de Cristo, que ¿saben qué fue lo que hizo el mundo con ellos?
los empezó a llamar cristianos. Hechos 11:26, por favor. Ahora yo les voy a hacer una pregunta aquí. Miren lo que dice la Biblia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora la pregunta es, ¿qué tenían estos creyentes? ¿Qué miraban en ellos? ¿Qué fue lo que miraron? Que mire, cuando por primera vez se usó el término cristiano, no se usó en el concepto como ahora se usa, sino que el término cristiano fue dado a los discípulos de Cristo como un apodo, como una burla. Ahora la pregunta es, ¿qué miraban en esos discípulos, hermanos? ¿Qué miraron en esos creyentes? Que la gente del mundo empezó a burlarse de ellos, y cada vez que miraban que pasaban a manera de burla, decían: allá van aquellos cristianos, ahí van los cristianos. Ahora la pregunta es, ¿qué miraron en ellos para que les pusieran el apodo de cristianos? ¿Qué miraban en ellos? ¿Qué miraron en ellos? ¿Saben qué fue lo que miraron aquellas personas? Miraron a Cristo. Simplemente miraron a Cristo. Su forma de hablar era idéntica a la de Cristo. Su forma de ser era idéntica a la de Cristo. Su forma de actuar era idéntica a la de Cristo. Su manera, su estilo de vivir, su manera de comportarse era idéntica a la de Cristo. Los confundieron con Cristo. Por eso le dijeron, les llamaron, los apodaron, los señalaron como cristianos. Ahora nosotros somos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? A ver, levante su mano todos los cristianos. La gente estará viendo a Cristo en ti. Tu manera de hablar será como Cristo. Mirarán a Cristo en tu persona. Mirarán a Cristo en tu conducta. Mirarán a Cristo en tu comportamiento. Mirarán a Cristo en tu vocabulario. Mirarán a Cristo en tus actitudes. Mirarán a Cristo en tus acciones. ¿Te das cuenta que ser cristiano va más allá, hermanos, de un simple nombre? Ser cristiano es ser como Cristo. Nunca asumas ser cristiano si no vives como tal. Amén. Ser cristiano es ser como Cristo. ¿Cómo puedo ser un verdadero cristiano? Viviendo conforme a esta palabra. Aparte de que vivir de acuerdo a la palabra formará a Cristo, formará el carácter de Cristo y la mente de Cristo, hay algo más. Vivir bajo la revelación de la palabra nos ayudará a vivir en el propósito de Dios. Cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, tú le encontrarás sentido a tu existencia. Vivirás la vida ya no de manera irresponsable. Vivirás de acuerdo con un propósito. Salmo 138:6. Voy a avanzar un poco porque ya los veo un poco cansados, ¿saben? Yo también estoy cansado. Mire, la garganta la traigo bien desgastada de tanto andar predicando, pero me interesa que ustedes entiendan esto. Mire lo que dice el Salmo 138:8. Yahvé cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahvé, es para siempre. Mire lo que dice: no desampare la obra de tus manos. Pero la primera frase era importante.
Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo puedo yo saber que hay un propósito para mi persona? Por medio de la revelación de Dios. ¿Quieres saber cuál es el propósito para tu vida? Descúbrelo aquí. Aquí está revelado. Aquí está revelado tu destino. Aquí está revelado tu origen. Aquí está revelado el destino que obtendrás en la eternidad. Aquí está revelado todo lo que tiene que ver con tu persona, tu futuro, tu desgracia o tu perdición. Todo está revelado aquí. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra, hermanos, aprendemos a valorar más la vida, porque sabemos que fuimos llamados por Dios. Se disfruta mejor la familia, se aprovecha mejor la vida cuando sabes que hay un llamado de por medio. Y número 3, ya casi para terminar, había una última palabra que les hice repetir: herencia. Cuando tú vives de acuerdo a la revelación de la palabra, vivir de acuerdo a la revelación de la palabra nos convertirá en personas prósperas y muy, pero muy bendecidas. Vamos a mirar Josué 1:8, por favor. Josué 1:8. Hermanos míos, aquí está la clave para prosperar en la vida. Miren, de toda mi familia puedo decir, para la gloria de Dios, de todos los nietos de mis abuelitos por parte de mi mamá, puedo decir que soy el nieto más bendecido y más próspero por el lado de mi familia. Que a mí me da tristeza ver cómo viven mis primos, mis sobrinos. La mayoría de ellos llevan una vida desordenada, vacía. Amén. A mí el Evangelio me ha hecho prosperar. Y yo estoy seguro que de toda la familia, de su familia, los que son cristianos son más prósperos. Estamos más bendecidos. Solamente compare entre sus hermanos, los que son cristianos y los que no son cristianos, y examine cómo viven los que no son cristianos. ¿Cómo viven? Ahora compare los que son cristianos cómo viven, hablando en la prosperidad, en lo material. Vivimos mejor. Y mire lo que dice la Biblia, es una promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Es decir, será parte de tu vida. Esta Biblia, esta palabra tiene que ser parte de tu vida, parte de tu existencia. Haz de la palabra de Dios parte de tu persona. Tiene que ser parte fundamental, indispensable de tu ser. Hazla tuya. Abrázate de esta palabra. No la sueltes. Ponla como un ingrediente fundamental de tu vida, como algo indispensable. Que te falte la comida, pero que no te falte el conocimiento, la revelación de Dios. Que te falte el trabajo, pero que no te falte el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Que te falte el dinero, pero que no te falte el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Que te falte la salud, pero que no te falte el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Esta palabra te puede hacer próspero. Miren lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando está hablando de meditar en él, ¿de qué creen que está hablando? De traerlo aquí. De traerlo aquí. ¿Quieres tener la mente de Cristo? Aquí está. ¿Quieres tener la mente de Dios? Aquí está. Mete esto aquí, mételo. Métetelo aquí.
agarra y métetelo todos los días, todos los días, todos los días. Entonces empezarás a pensar como Cristo. Empezarás a hablar como Cristo. Empezarás a pensar como cristiano de verdad. Empezarás a hablar como cristiano de verdad. Empezarás a actuar como cristiano de verdad. Empezarás a decidir como cristiano de verdad. Y mira el resultado. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. No omitas nada. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vive todo lo que está escrito, obedece a todo lo que está escrito, vive de acuerdo a todo lo que está escrito. Mira el resultado. Porque entonces, léalo conmigo, porque entonces harás ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino. ¿Quieres prosperar en la vida? Vive de acuerdo a esto. ¿Quieres tener un matrimonio próspero? Vive de acuerdo a esto. ¿Quieres tener una familia próspera? ¿Quieres que tus hijos sean prosperados el día de mañana? Métele esto en sus pensamientos. Por eso yo a mis hijas trato de meterles esto todos los días. Méteselos a tus hijos, métele la palabra, métele a tus hijos en la mente la palabra de Dios. Será la única manera en que el día de mañana sean personas prósperas y todo lo que hagan les salga bien. Se da cuenta la importancia de vivir de acuerdo a la revelación de Dios. Quiero que te pongas de pie, por favor.